Bienvenido a Grandes Regiones de Egipto. La vida del antiguo Egipto se concentraba en las orillas del Nilo y se dividía en dos regiones. El Bajo Egipto se situaba en el delta del Nilo, cerca del mar Mediterráneo, y el Alto Egipto estaba al sur, adentrándose en África. Por su proximidad al mar Mediterráneo, las temperaturas en el Bajo Egipto eran menos extremas que en el Alto Egipto. Hasta el año 3100 antes de la Era Común y la unificación de Egipto, cada región tenía su faraón y su corona. La corona del Bajo Egipto era roja y portaba los símbolos del papiro y la abeja. La corona del Alto Egipto era blanca y portaba los símbolos del loto y el junco. En ambas regiones había ciudades rivales, en especial Menfis en el Bajo Egipto y Tebas en el Alto Egipto. En ambas regiones existían cultos religiosos diferentes, cada uno veneraba a sus propios dioses. Muchos de los templos estaban diseñados de forma que representaran a las dos regiones, y las ceremonias incluían a menudo al Alto y al Bajo Egipto en sus ritos. Bienvenido a el río Nilo, fuente de vida. Los antiguos egipcios llamaban tierras negras al terreno fértil y oscuro del Nilo. El desierto de alrededor eran las tierras rojas. La tremenda diferencia entre el terreno productivo y el desierto baldío tuvo gran influencia en la cultura, en la mitología y en la religión. El Nilo marcó gran parte de la civilización egipcia. Por ejemplo, su ciclo estacional era tan estable que el calendario de los antiguos egipcios giraba a su alrededor. Después de las inundaciones de la temporada de crecidas o Ajet, los terrenos de cultivo podían ararse. Luego venían las estaciones de cultivo y de cosecha, llamadas Peret y Shemu. Estas estaciones regulares, unidas a la abundante fauna y al suelo fértil,
permitieron a los habitantes de Egipto alimentarse de forma autónoma y tener un comercio potente. El río Nilo, que fluye desde el sur hacia el norte, atravesaba con elegancia el Alto y el Bajo Egipto. Las grandes ciudades de Egipto estaban situadas junto a esta fuente de vida. La civilización egipcia disfrutó de gran prosperidad económica y cultural durante más de 4000 años, protegida por cordilleras y desiertos que hacían de barrera contra los enemigos y sustentada por las plantas y la fauna del Nilo. Tanto los antiguos egipcios como los antiguos griegos llamaban al Nilo el río en sus respectivos idiomas. El Nilo recorre más de 6.700 kilómetros y es uno de los ríos más largos del mundo. Fluye desde el sur hacia el norte y atraviesa 11 países. El río Nilo nace en la región de los grandes lagos subecuatoriales, donde se encuentra uno de los más grandes del mundo, el lago Victoria, cerca de Tanzania. El río fluye parcialmente dividido a través de bosques del África ecuatorial, pantanos, tierras volcánicas, estepas y desiertos, de donde recoge diversos sedimentos que luego transporta hasta Egipto. La arteria principal, conocida como el Nilo Blanco, se une al Nilo Azul en Jartum. Aquí es donde transcurre a través de ricos depósitos de limo y nutrientes que arrastra a su paso.
A lo largo del cauce del Nilo hay 6 cataratas que crean obstáculos naturales entre las distintas secciones del río. Las cataratas son largas zonas de unos 100 kilómetros, en las que las aguas rápidas sortean de forma tumultuosa enormes montones de rocas y bancales de piedra. Tras atravesar Nubia y la última catarata, el río se adentra oficialmente en Egipto, en Asuán. Pero todavía faltan 1000 kilómetros hasta llegar a El Cairo y al delta, donde actúa como una auténtica fuente de vida para los lugareños antes de desembocar en el Mediterráneo. Los regadíos y el uso del agua en el antiguo Egipto dependían sobre todo del Nilo. Sin embargo, también tenían acceso a arroyos, ríos y a varios lagos grandes. El delta, situado en el extremo norte del Nilo, también llamado Bajo Egipto, es una gran zona de regadío en la que el río se divide en diversos ramales. En el delta había varios lagos costeros salobres, separados del mar por estrechas lenguas de tierra. Estos lagos, mezcla de aguas más y menos profundas, marismas y llanuras arenosas, acogían gran cantidad de fauna y de vegetación acuática y terrestre. También había algún que otro bandido, oculto entre los cañaverales, a la espera de viajeros desprevenidos.
Bienvenido a Desiertos de Egipto. A ambos lados del exuberante Nilo estaban el árido desierto occidental y el desierto oriental montañoso, que cubrían casi el 94% de Egipto. Cada uno de estos grandes desiertos tenía su propio microclima y albergaba desiertos menores con su propia fauna y flora. En las profundidades del Sáhara se han descubierto fósiles de ballena. Este lugar, conocido como Valle de las Ballenas, demuestra que la zona estuvo en otra época bajo el mar. El desierto blanco, al noreste del Sáhara, debe su nombre al suelo de caliza blanca que contrasta con la arena amarilla. El viento ha erosionado las rocas del desierto blanco hasta convertirlas en una especie de setas. La más famosa recibe el nombre de Dedo de Dios. El Gran Mar de Arena es un desierto que abarca de forma ininterrumpida del oeste de Egipto al este de Libia. Allí se puede encontrar un mineraloide característico llamado vidrio del desierto líbico. Este material amarillo verdoso aparece en fragmentos del tamaño de un guijarro o en enormes rocas. Bienvenido a la Depresión de Katara. La Depresión de Katara se encuentra en el noroeste de Egipto. La cuenca, de 18.000 kilómetros cuadrados, está a 133 metros bajo el nivel del mar y cubierta de sal. Es el segundo lugar más bajo de África, después de la Depresión de Afar. El clima es muy árido, con temperaturas medias que alcanzan los 36 grados. El famoso oasis de Sigua está ubicado en la zona protegida del suroeste. Actualmente la depresión de Katara acoge campos petrolíferos. Bienvenido a Sigua. El oasis de Sigua está en el desierto, al oeste. Geográficamente, se encuentra en una depresión 20 metros por debajo del nivel del mar. Sus manantiales naturales y el clima moderado favorecían un abundante cultivo del dátil. A pesar de la influencia de las culturas africana y egipcia, el aislamiento de la zona se tradujo en una sociedad y lenguaje totalmente singulares.
A pesar de adorar a los mismos dioses, la arquitectura de los templos en Sigua difería de la tradicional en Egipto. Los egipcios del Imperio Antiguo llamaban al oasis caldero, debido a su peculiar estructura geológica. Los oasis eran cruciales para las tribus nómadas y las caravanas. Sin ellos sería imposible sobrevivir en un entorno tan hostil. Por esa razón, pronto se convirtieron en núcleos de comercio y de control político. El clima desértico no aporta suficiente lluvia como para poder mantener el oasis. En su lugar, las corrientes subterráneas alimentan las cuencas. Muchos oasis presentan una orientación norte-sur, paralela al Nilo, y algunos geólogos sugieren que se trata de antiguos afluentes del impresionante río. Hay pruebas que demuestran que los antiguos egipcios trataron de crear oasis. Los libios son los más conocidos, porque cultural y geográficamente están vinculados al valle del Nilo y su delta. Estos oasis occidentales son muy distintos del resto a nivel geológico. Los más famosos e importantes son los de Jariyá, Dakhel, Farafra, Bahariyá y Sigua. El baño de Cleopatra es uno de los muchos manantiales termales de Sigua, con la particularidad de que la insigne faraona se bañó en él, dándole el nombre. La presencia de una fuente subterránea queda atestiguada ya por Heródoto en el siglo V antes de la era común, cuando el oasis era conocido como Amoneion por los griegos de Cirene. Los oráculos predecían el futuro, daban presagios que podían ser más o menos oscuros y ofrecían consejos divinos. El de Sigua era considerado uno de los más importantes del mundo antiguo, junto con los oráculos de Delfos y Dodona. Debido a la influencia de las colonias griegas de Cirenaica, el templo asoció los cultos de Zeus y Amón. No es sorprendente, pues, que Alejandro Magno recorriese el peligroso camino hasta Sigua para consultar al oráculo, emulando gestas de héroes míticos como Hércules y Perseo. Estas gestas fueron bien vistas por el oráculo, que refrendó sus aspiraciones a faraón de Egipto. Fue declarado hijo de Amón
y se convirtió así en un aspirante legítimo y el mejor valorado hasta la fecha de los invasores extranjeros. Los ricos y poderosos enviaban regalos o recorrían largas distancias para asegurarse la buena fortuna y recibir la bendición del oráculo de Sigua. Cada bendición fructífera no hacía sino aumentar el prestigio de sus profecías. El corredor Eubotas, un famoso ciudadano de Cirene, consultó el oráculo para saber si ganaría la 93 carrera de los Juegos Olímpicos del año 408 antes de la Era Común. Lo hizo y aumentó el prestigio del oráculo en el proceso. El templo del oráculo de Amón fue mandado construir por Amosis II en el siglo VI antes de la Era Común. En el juego, su entrada está vigilada por esfinges con cabeza de carnero en representación de Amón. Están inspiradas en estatuas similares expuestas en el Museo Británico. Otra opción habría sido una representación helénica de Zeus Amón, la esfinge con cabeza humana y cuernos. Esta representación de Amón fue muy popular en Sigua. Bienvenido a Fayum. El oasis de Fayum es un enorme receptáculo en el desierto occidental alimentado por los desbordamientos del Nilo. No se considera un verdadero oasis, a pesar de que da nombre a toda la región que abarca el lago Moeris. En este oasis se han encontrado los restos arqueológicos más antiguos de toda la zona, lo que indica que ha estado habitada por cazadores y recolectores desde el Neolítico. Las aguas del oasis y del lago Moeris, antaño un lago de agua dulce que en algún momento se convirtió en salobre, se comunican. En la dinastía XII, los antiguos egipcios redirigieron el curso del agua con una presa y crearon un canal para usar el lago como embalse. El riego les permitía seguir cultivando cereales, uva o aceituna durante todo el año. Las barcas de juncos, falucas, trirremes y quercouros eran las naves encontradas con más frecuencia en los lagos egipcios. Su propósito abarcaba desde la pesca diaria, el comercio, las operaciones bélicas o el turismo, hasta el transporte de los enormes bloques de piedra usados para levantar monumentos.
Las pirámides más impresionantes de Egipto se levantaron durante el Imperio Antiguo y se encuentran en Giza, Saqqara y Dashur. Sin embargo, hay una pirámide especialmente famosa en un emplazamiento diferente. Durante el Imperio Medio, algunos faraones eligieron Fayún como última morada. Uno de ellos fue Amenemhat III. Su pirámide hizo mella en el imaginario de los antiguos cronistas que se referían a ella como el laberinto, principalmente por el enorme complejo funerario a los pies de la pirámide. Heródoto afirmaba haber visitado 12 patios y más de 3000 de sus cámaras, aunque es sabido que tenía cierta tendencia a la hipérbole. La pirámide de Amenemhat, diseñada para ser impenetrable, consta de un núcleo de ladrillo recubierto por losas de piedra. El diseño de la cámara funeraria, un solo bloque de arenisca, es único de esta pirámide. Richard Lepsius y Flinders Petrie exploraron el recinto de la pirámide, de 385 por 158 metros, y lo identificaron como el emplazamiento del laberinto. Las condiciones de esta investigación no fueron las óptimas. La mayor parte de la zona estaba inundada debido al canal cercano. Además, hacía tiempo que la piedra y la cobertura de la pirámide habían sido saqueadas. Ubisoft decidió devolver a la vida este monumento perdido y las innumerables criptas que se le atribuyen, consagradas al sagrado dios cocodrilo Sobek. Este lugar, fundado durante la dinastía V, se popularizó durante la XII bajo el nombre de Sedet. Durante la era tolemaica, la metrópolis fue renombrada como Crocodilopolis por los griegos en honor al dios cocodrilo Sobek. Durante la era grecorromana, los clerucos, soldados tolemaicos establecidos allí después de su servicio militar, ampliaron los sistemas de irrigación. La distribución del agua y el regadío triplicaron la extensión de las tierras cultivables y enriquecieron la ciudad. Hasta 27.000 habitantes llegó a tener en su momento álgido. La ubicación de la ciudad era clave a la hora de controlar las muchas ramificaciones del canal principal, y con ellas el Nilo.
culto mayoritario en la región era el del Sobek de Sedet, una divinidad asociada al agua y a la fertilidad, ambas fundamentales en una zona que dependía del riego. Muchas aldeas cercanas añadieron a su designación oficial el título Ciudad de Sobek. Durante las fiestas, los egipcios de más edad recitaban himnos pidiendo la intervención divina de Sobek. Los colonos griegos y después los romanos colaboraron con la economía del templo adoptando los ritos fúnebres de embalsamamiento locales. Sus sarcófagos estaban decorados con retratos sorprendentemente realistas. De forma parecida al culto del toro Apis en Memphis, en el recinto del templo principal de Crocodilopolis se adoraba un cocodrilo vivo. Estrabón narra que los sacerdotes alimentaban a este animal, conocido como Sobek por los egipcios, y sucos por los griegos, con carne, vino y leche con miel. Cubrían su cuerpo con joyas y oro, y tras su muerte era embalsamado y depositado en la gruta de los cocodrilos junto a otros miles de cocodrilos momificados. Bienvenido a la ciudad de Memphis. A lo largo de la historia del antiguo Egipto, todas las ciudades tenían una cosa en común: estaban en las orillas del Nilo. A menudo, las ciudades se dedicaban al gobierno o al culto. Las grandes ciudades contaban con varios templos dedicados a numerosos dioses. Los egipcios llamaban sepat a sus divisiones administrativas. Luego se adoptó el término nomo. En el Bajo Egipto había 20 sepat y en el Alto 22. La capital del antiguo Egipto cambió muchas veces con el paso del tiempo. Una de las más grandes fue Memphis, en el Bajo Egipto. Fue un sitio clave por sus templos religiosos, incluido el de la deidad más importante, Ptah, dios de la creación. Tebas, en el Alto Egipto, competía con Memphis y era un centro tanto religioso como político. Tenía dos templos importantes, el de Luxor y el de Karnak. Una capital menor durante la dinastía saíta fue Sais, que también fue la última capital nativa de Egipto. Durante la dinastía III, con el faraón Zoser, Memphis se convirtió en la primera capital religiosa y administrativa de Egipto. Incluso cuando la capital política de Egipto estaba descentralizada, los faraones eran coronados en esta ciudad sagrada para legitimar su llegada al trono. El último en hacerlo fue Alejandro Magno.
Aunque hoy no quedan más que unas ruinas al sur de El Cairo, la estructura de la ciudad puede intuirse. Tenía 5 kilómetros de largo y 2 de ancho. A Memphis también se le llamó la ciudad de las 100 puertas, o muros blancos. Estos nombres hacían referencia a la muralla que rodeaba la ciudad. Bajo la protección de Ptah, dios de los artesanos, la ciudad fue un bullicioso núcleo religioso y económico. Bienvenido a Redescubrir Egipto. Durante el siglo XIX, el constante aumento de turistas, las excavaciones y el envío de antigüedades al extranjero pusieron en serio riesgo la herencia arqueológica de Egipto. Los propios egipcios saquearon las ruinas en busca de artefactos que vender y desmantelaron antiguos monumentos para usar su piedra o los sebak, los milenarios ladrillos de barro en sus construcciones. En 1858 se dio un gran paso en la conservación del legado de Egipto, cuando el virrey creó el Servicio de Antigüedades. Con la ayuda de académicos extranjeros, Auguste Mariette controló el departamento con mano de hierro e intervino en casi todas las grandes excavaciones que se realizaron a lo largo de Egipto y Nubia. Consciente de la necesidad de conservar los artefactos que aún quedaban en Egipto, Mariette solicitó la apertura de un museo para tal fin en 1858. Este fue el antecesor del actual Museo de Egipto. Gastón Maspero, el sucesor de Mariette, amplió y reorganizó el servicio de antigüedades e impulsó la regulación de la exportación de artefactos. Los franceses controlaron el servicio hasta su cesión a los egipcios en los años 50. A mediados del siglo XIX, la egiptología ganó prestigio como disciplina dentro de instituciones privadas y sociedades científicas. Jean-Claude Golvan, un arquitecto, arqueólogo y antiguo investigador francés, ahora se especializa en la reconstrucción artística de monumentos y ciudades antiguas. Hasta la fecha, ha creado más de 800 ilustraciones, que incluyen 3 volúmenes dedicados a la reconstrucción del antiguo Egipto. Su meticulosa obra se puede apreciar en libros y museos alrededor de todo el mundo.
equipo ha tenido el placer de colaborar con Jean-Claude Golvan para la recreación de Egipto en este juego. En las 19 acuarelas exclusivas que ha creado para nosotros, Golvan se ha basado en los datos científicos y los ha extrapolado para ofrecer una interpretación completa de varias ubicaciones y monumentos del antiguo Egipto. El equipo ha utilizado sus primeros bocetos y las imágenes renderizadas finales como referencias para construir el mundo de Assassin's Creed Origins. Aunque la cultura religiosa del antiguo Egipto y sus monumentos mortuorios siguen siendo investigados, la egiptología moderna ha cambiado su enfoque. Más que centrarse en recuperar artefactos, los egiptólogos de hoy intentan ampliar los conocimientos que se tienen de esa antigua cultura. En el pasado, e incluso hoy en día, la egiptología se practicaba en las excavaciones, pero actualmente la mayoría del trabajo se realiza en bibliotecas y archivos. La egiptología contemporánea tiene un enfoque interdisciplinario, donde los arqueólogos propiamente dichos reciben ayuda de científicos de otras disciplinas y usan técnicas nuevas y menos invasivas. Los datos de GPS, las imágenes por satélite y los georradares ayudan a que los arqueólogos sepan lo que hay bajo la tierra antes de excavarla. Bienvenido a El Natrón. El natrón es una sal incolora que empleaban los egipcios para conservar la comida, limpiar productos y fabricar vidrio. También se utilizaba en el proceso de momificación. Durante el ritual de embalsamamiento ceremonial, los sacerdotes rellenaban los cuerpos con natrón para deshidratarlos. Una vez desecado el cuerpo, podía comenzar el vendaje. El natrón se extraía de los yacimientos de Wadi el Natrun, y los métodos principales consistían en extraer placas precipitadas del lecho del lago cuando éste se secaba o evaporando agua saturada de mineral durante las crecidas. Las dos técnicas se siguen utilizando a día de hoy e inspiraron al equipo a la hora de recrear las minas de las montañas al noroeste de Memphis.
Bienvenido a Fauna del Antiguo Egipto. En los bajorrelieves del Antiguo Egipto ya aparecían animales salvajes y domesticados, incluso en la dinastía I. Aunque la variada fauna era una fuente de alimento fiable, también influyó en la cultura y en la mitología. Egipto estaba habitado por gran variedad de animales, como panteras, rinocerontes, elefantes y numerosos tipos de antílopes. El Nilo acogía muchas clases de peces, además de hipopótamos y cocodrilos. La gran diversidad de aves que poblaban las orillas de los ríos, como rapaces, aves acuáticas y cantoras, aparecía catalogada en los signos jeroglíficos del idioma. Los encuentros con reptiles e insectos, como cobras, escorpiones y escarabajos, se plasmaban en jeroglíficos y obras de arte. Aunque todos los animales tenían significado sagrado en el antiguo Egipto, los leones representaban el poder y la realeza. Eran tan cotizados por los faraones que su caza llegó a extinguirlos en el país. Bienvenido a Flora del Antiguo Egipto. El clima y la geografía característica del delta del Nilo eran muy favorables para la vegetación. Muchas de estas plantas servían como sustento para los habitantes y también para comerciar. El flujo estacional del Nilo permitió a Egipto ser autosuficiente durante siglos.
Probablemente la planta más útil era el papiro. Esta variedad de juncia crecía abundantemente en las orillas del Nilo. Conocida por su uso como papel, los antiguos egipcios la utilizaban para hacer muchas otras cosas, como cuerdas, sandalias y esterillas. En dibujos y relieves se pueden ver barcas papiriformes, hechas con la planta y utilizadas en ceremonias rituales. A lo largo del Nilo crecían muchos tipos de árboles, como palmeras datileras, algarrobos y tamariscos. El primer árbol frutal cultivado fue la higuera, seguido del manzano, el granado y finalmente el olivo, ya en la época del Imperio Nuevo. El cultivo del mango fue resultado de su importación tardía desde Asia en la Edad Media. Algunos árboles se asociaban a los dioses, como la acacia con Horus. Las divinidades Thoth y Seshat se representaban inscribiendo el reinado del rey en un árbol del género Persea. El sicomoro estaba conectado con la diosa Iset, patrona del ritual de la vida. Bienvenido a Jeroglíficos del Antiguo Egipto. Los jeroglíficos se usaban como escritura sagrada en monumentos, estatuas y textos en papiro. Los primeros símbolos parecidos a los jeroglíficos se hallaron en objetos cerámicos del año 4000 antes de la Era Común. Esta escritura, con signos y dibujos estilizados, fue la única usada desde sus orígenes antiguos hasta el fin de la era faraónica. En el Antiguo Egipto, los jeroglíficos eran la escritura de los dioses. Se consideraba un lenguaje difícil, reservado a los faraones, la nobleza y los sacerdotes. Se usaba en ceremonias, en las tumbas y en los registros del gobierno. Pocos egipcios sabían leer los antiguos jeroglíficos, por lo que un halo mitológico rodeaba siempre al lenguaje, incluso en su propia cultura. La estructura de los jeroglíficos nos deja conocer la cultura egipcia, no solo por lo que dicen las traducciones, sino por la estructura de los propios símbolos. Se encontraban en tumbas, sarcófagos, estatuas y objetos de cerámica. También se grababan minuciosamente en incontables papiros. En muchos templos, los sacerdotes realizaban ritos y ofrendas diarias que se acompañaban con jeroglíficos usados como hechizos. En las pinturas de las tumbas,
Los jeroglíficos se representan con fórmulas de recitación. Estas palabras eran como hechizos que permitirían al difunto disfrutar de las ofrendas toda la eternidad. Los hechizos y las ofrendas se escribían también para los vivos, para mejorar una medicina o sanar. El documento más famoso del antiguo Egipto es el Libro de los Muertos. Está escrito en hierático y jeroglífico. Detalla importantes rituales y hechizos. Estos hechizos servían para propiciar una transición tranquila de la vida a la muerte y permitir que el difunto sorteara los peligros de la próxima vida. Incluso después de haber sido descifrados, los jeroglíficos eran difíciles de leer, ya que es posible hacerlo en muchas direcciones. Según la orientación de los signos, pueden leerse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en horizontal o en vertical, pero nunca de abajo hacia arriba. Una pista para saber cómo leerlos es observar la dirección que siguen los signos figurativos. Si un pictograma mira hacia la derecha, el lector debe empezar desde la derecha y leer hacia la figura. El texto en columna de un papiro empieza desde la derecha y va de arriba hacia abajo. El texto escrito en los muros de una tumba recuerda a la estructura de un cómic. El texto se puede colocar delante, detrás o encima del personaje, y los símbolos miran en la misma dirección que éste. Otra pista es que el nombre de un dios o los jeroglíficos de dioses o reyes siempre se escriben antes del texto descriptivo. Comparados con las lenguas alfabéticas, los jeroglíficos tienen más símbolos. Debido a la ausencia de vocales, los egipcios inventaron una categoría de signos. Si se coloca al final de las palabras, el signo sirve para denotar el significado. Por ejemplo, el dibujo de un león se refiere a un león, pero también al concepto abstracto de un león como algo peligroso o poderoso. Los jeroglíficos del egipcio medio contenían más de 700 signos. Al final del periodo grecorromano había más de 10.000. El egiptólogo Sir Alan Gardiner creó una clasificación de los signos jeroglíficos más comunes y sus variantes. Los idiomas del antiguo Egipto guardan similitudes con idiomas asiáticos y africanos, que han evolucionado de forma similar a las diversas versiones del egipcio escrito. Estas lenguas pertenecen al grupo camitosemítico. La lengua egipcia sufrió 5 evoluciones claras, cada una con su propia estructura. Dichas lenguas se conocen como egipcio antiguo, egipcio medio, egipcio tardío, demótico y copto.
El copto es la única lengua viva que permite a los lingüistas definir la estructura vocálica y distinguir los distintos dialectos. Los jeroglíficos y la escritura hierática nos ofrecen una idea de cómo se estructuraba y escribía el egipcio antiguo, pero aún no se sabe bien cómo se hablaba. El equipo optó por el español como lengua oral, aunque los personajes usan palabras y acentos del griego y del antiguo egipcio. El idioma que se oye de fondo cuando aparecen grupos de personas se basa en la gramática egipcia de Sir Alan Gardiner. Para resucitar una lengua muerta, hemos consultado a egiptólogos y expertos en diálogos para establecer cómo sonaba. Actores de origen árabe, hebreo o africano han puesto las voces de fondo para dotar de vida al juego. Tras la llegada de Alejandro Magno a Egipto y el establecimiento de su gobierno, el griego se convirtió en la lengua de los órganos oficiales. La incapacidad para leer jeroglíficos causaba rechazo entre la población griega. La piedra de Rosetta se creó a raíz de estas tensiones. La difusión del cristianismo puso fin a la cultura faraónica y provocó la destrucción de sus monumentos paganos. También supuso el fin de la escritura jeroglífica y su comprensión. Bienvenido a Jean-François Champollion. Entre el siglo V y el Renacimiento se perdieron todos los conocimientos sobre los jeroglíficos. Muchos aficionados trataron de descifrar este idioma, pero sin éxito. Varios investigadores lograron sentar las bases gracias a que identificaron algunos nombres y estructuras gramaticales, además de confirmar que los cartuchos eran la representación de un nombre regio. Pero les faltaba la pieza clave para descifrar los jeroglíficos. La información fue desvelada gracias al hallazgo de la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta fue descubierta en 1799 por Bouchard, un soldado de Napoleón. La estela es del año 196 antes de la era común. Hay textos en antiguo egipcio y griego con 3 tipos de escritura: jeroglífico, demótico y alfabeto griego. Tras la derrota de Napoleón Bonaparte en 1801, los ingleses se hicieron con la piedra. Lleva en el Museo Británico desde 1802 y sigue siendo el objeto más visitado del museo hasta la fecha. La primera traducción se hizo solo del griego, en 1803. Era un decreto del faraón Ptolomeo V, en el que se recordaba a los ciudadanos que su faraón había llevado a Egipto a la prosperidad.
20 años después, Jean-François Champollion, que trabajaba con un facsímil, realizó la traducción completa. Al estudiar la piedra, Champollion fue capaz de observar algo fundamental que desvelaría todo el misterio. Los jeroglíficos no solo eran ideogramas, sino también fonogramas. Los jeroglíficos constan de glifos fonéticos, caracteres simples y logogramas. Básicamente son una combinación de fonética, alfabeto y palabras completas que conforman un idioma. Analizando la piedra, Champollion comprendió que había diferencias entre el número de caracteres jeroglíficos en relación a los caracteres griegos para la misma palabra. Esto le llevó a pensar que los jeroglíficos debían tener rasgos fonéticos. Fue el primer paso para descubrir los secretos de la piedra de Rosetta. Para demostrar su teoría, Champollion empezó a identificar los nombres de los reyes egipcios y los comparó con la pronunciación de la versión en griego. Por ejemplo, Keops era el nombre griego que los antiguos cronistas dieron al dueño de la Gran Pirámide, Jufu. A continuación, Champollion debía confirmar que su teoría era verificable. Usó el obelisco de Philae como referencia adicional. En el obelisco había dos inscripciones en jeroglíficos egipcios y en griego. Cuando confirmó los nombres de Ptolomeo y Cleopatra en dichos textos y comprobó que los patrones fonéticos eran los mismos que en la piedra de Rosetta, Champollion supo que iba por buen camino. Cuando inició el estudio para descifrar la piedra de Rosetta, Champollion ya dominaba varias lenguas clásicas. Aprovechó su conocimiento del copto para identificar el jeroglífico del sol en el obelisco como la traducción fonética de Ra. Las siguientes traducciones reforzaron sus teorías. Los jeroglíficos egipcios incluían el alfabeto en su aspecto fonético y también determinativo. Esto significa que el símbolo representa a la palabra. Bienvenido a Cirene. Cirenaica se extiende por la costa noroeste de África. En la antigüedad se llamaba Pentápolis, en referencia a las 5 ciudades que formaban las colonias griegas. En el año 630 antes de la era común, los colonos griegos construyeron Cirene,
en una exuberante meseta de las montañas verdes de la actual Libia. La población de Cirene creció rápidamente y se dispersó por las terrazas de la meseta. Fue la primera y mayor colonia de las 5. La ciudad de Cirene fue fundada por Bato Aristóteles, guiado por el oráculo de Delfos. Tera, la isla en la que nació Bato, no podía abastecer a sus ciudadanos debido a la sequía y la sobrepoblación. Bato consultó al oráculo, y éste le sugirió viajar a la costa norte de África en busca de tierras fértiles. Durante 2 siglos, la ciudad de Cirene fue gobernada por una serie de reyes, hasta que las rebeliones acabaron con la monarquía y dieron el poder a la aristocracia. Lo más representativo de Cirene eran sus templos dedicados a los dioses Apolo, Deméter y Zeus, junto a divinidades tolemaicas como Iset y Serapis. Una enorme ágora definía el centro urbano, y en el extremo occidental se construyó la famosa Acrópolis. A finales del siglo II se fortificó el puerto con una muralla. Conforme la ciudad crecía, se siguió construyendo más allá de sus muros. Bajo la influencia romana, Cirene se convirtió en un importante centro económico del Mediterráneo. Su renombrada escuela de medicina solo era superada por la de la ciudad griega de Kos. Varios genios de las matemáticas, la astronomía y la geografía de la antigüedad nacieron o se establecieron en la ciudad, en la que existieron importantes escuelas como la del filósofo Arístipo, pupilo de Sócrates. Entre los años 115 y 117 estalló una revuelta en el barrio judío que dañó gravemente la ciudad de Cirene. Con el tiempo, las disputas, la incompetente gestión de la planta del silfio y los terremotos acabaron provocando el declive de la urbe. En el año 365, Cirene fue abandonada. El puerto cercano de Apolonia era un enclave natural ideal, resguardado por una ensenada rocosa y 2 islas. Se construyó un faro, y más tarde embarcaderos y almacenes para poder acoger un tráfico marítimo que iba en aumento.
auge del puerto mercante de Apolonia acabó convirtiendo a la ciudad en la capital de la Pentápolis, sobrepasando a Cirene. Una serie de terremotos fue alterando el paisaje urbano, y buena parte de sus estructuras originales quedaron sumergidas. Sus ruinas todavía siguen bajo el agua. Bienvenido a el Ágora y las termas. El Ágora de Cirene era el lugar del mercado público y el centro político de la urbe. El patio central estaba al aire libre, mientras que las tiendas y puestos del mercado se distribuían a los lados, algunos bajo largas columnatas techadas. Como en otras ciudades griegas, en el centro del Ágora, el Pritaneo, se guardaba el fuego de la ciudad. Este lugar servía de embajada oficial, donde se recibía a los visitantes de Cirene. La pieza central del Ágora era una estatua anónima que celebraba las victorias navales. La figura femenina posiblemente representaba a Nike, diosa del triunfo. Es probable que fuera muy similar a la Victoria de Samotracia, que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre, y en la que se ha inspirado el equipo. El Ágora de Cirene también estaba salpicada de templos y monumentos en honor del rey fundador, Bato, y los dioses de la ciudad. Existían dos altares vinculados con el templo de Apolo y una estatua de mármol dedicada a la diosa Libia. Entre los edificios públicos había un tribunal con un archivo bibliográfico en el que guardaban documentos legales y otros textos esenciales para la administración de la ciudad. Hay marcas de incendios en las ruinas del edificio que indican que posiblemente fue destruido durante la rebelión de la comunidad judía en el año 115. Los baños públicos eran comunes en las ciudades griegas y romanas, y Cirene mantuvo esta tradición. Se descubrieron dos baños termales de épocas distintas entre las ruinas. Supuestamente, una de las inscripciones a la entrada de uno de los baños fue escrita por su propietario, enmarca al edificio dentro del periodo helenístico. En un principio, los mosaicos se crearon por motivos prácticos, impermeabilizar los suelos. Los diseños, importados por los griegos en Egipto y Cirenaica, representaban escenas de la vida diaria, la fauna marina y las figuras mitológicas. Además de los motivos griegos tradicionales, integraban conceptos únicos de la cultura egipcia, como el nelumbo. Los mejores ejemplos recuperados de mosaicos hasta la fecha provienen de Alejandría.
Los baños de Cirene se habilitaron en una tumba subterránea que databa de entre los siglos VIII y VI antes de la Era Común. Se cavaron directamente bancos en la roca para hacer más cómodas las abluciones. Al igual que muchos edificios públicos, las termas estaban decoradas con gran detalle. En ellas se descubrieron estatuas como las de Afrodita y Eros, el arquero. El Frigidarium, la piscina de agua helada, era la primera a la que los visitantes entraban. Luego iban a una piscina de agua tibia o tepidarium y después a la piscina de agua caliente o caldarium. El agua de las termas procedía de una fuente natural. Se colocaban piedras ardiendo en el agua para generar efecto de vapor. El agua proveniente de la fuente natural acababa en una cisterna a la que se referían como aqua augusta. Con el emperador Trajano se edificaron baños romanos que se reformaron en época de Adriano. Tras el terremoto del año 365, se reemplazaron por baños de estilo bizantino, usando piedras de los antiguos baños para la reconstrucción. El equipo se ha basado en documentos de los baños que datan de la era de Trajano para recrear esta ubicación en el juego. Bienvenido a el Templo de Zeus en Cirene. El templo dedicado a Zeus está orientado al este, hacia el sol naciente. Fue construido en algún momento del siglo V antes de la Era Común. Esta regia estructura de 70 metros de largo, con 46 columnas dóricas, fue el mayor templo griego erigido en África. Es solo un poco más grande que el Partenón y el templo a Zeus en Olimpia. El exterior incluía los elementos decorativos comunes de la arquitectura dórica. Las columnas tienen dimensiones variables, lo cual da a los visitantes la impresión de que cada fachada es distinta. El emperador Adriano lo mandó reconstruir tras su demolición durante la rebelión judía. Decidió no volver a levantar el pórtico externo, pero sí hacer nuevas columnas corintias de mármol. El templo se completó bajo el gobierno de Marco Aurelio. En tiempos de Augusto se usaba para la adoración una imitación más pequeña pero exacta del Zeus de Olimpia. Más tarde, Adriano instaló una estatua de 12 metros de altura, como el Zeus de Olimpia. Estaba hecha de mármol, con la cabeza, los brazos y los pies esculpidos en una sola pieza. Los arqueólogos confirman que hubo una enorme estatua de Zeus en este templo, aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre si era Zeus o una más específica del culto a Zeus Amón. El equipo prefirió colocar una estatua de Zeus Amón en este lugar
ya que Cirene fue fundamental para la propagación de este culto en el Mediterráneo griego. Bienvenido a Monumentos Importantes de Cirene. El santuario de Apolo descansa majestuoso al borde de la meseta de Cirene, vigilando el Mediterráneo. Se puede acceder desde la carretera de Apolonia, a través de la necrópolis o por el camino sagrado, desde el ágora de la ciudad. La proliferación de templos y estatuas en la ciudad refleja las influencias religiosas egipcias y grecorromanas a lo largo de los siglos. Los templos dedicados a Apolo, Cirene y Zeus se alzaban junto a los de dioses tolemaicos como Iset o Serapis. En varias fuentes se representó a las deidades, como la que dio el nombre a la ciudad, Cirene. Un vestíbulo, el propileo, señalaba la entrada al templo y en él se hallaba la fuente de Apolo. Apolo, dios del sol y la protección, fue una deidad importante para griegos y romanos. El santuario construido en su honor se consideraba sagrado. El imponente templo se construyó en una cornisa natural, con más de 200 metros de largo y casi 50 metros de ancho, y estaba rodeado por una extensa columnata dórica. Las secciones descubiertas por los arqueólogos indican que las columnas se restauraron entre los años 115 y 116. El altar estaba frente al templo. Se estima que ambos tienen la misma antigüedad, pero se restauraron en épocas distintas. Todos los años se sacrificaba un gran número de toros en el altar de Apolo. Todavía pueden verse las marcas en la piedra del anillo que se usaba para retener a los animales. Cerca del templo se descubrió un Apolo esculpido durante la época romana. Se considera un hallazgo arqueológico de suma importancia. Cuando la descubrieron, la estatua de Apolo estaba despedazada. Afortunadamente se encontraron casi todos los fragmentos y ahora está en el Museo Británico. El equipo extrapoló la apariencia de la estatua basándose en la reconstrucción parcial actual y la ubicó dentro del templo al ser la deidad patrona del lugar.
inafrurias. El anfiteatro de Cirene está en el lugar conocido como Terraza de Myrtousa, junto al santuario de Apolo. Se construyó encima de un viejo teatro en el siglo II. Se concibió como escenario, pero luego se convirtió en anfiteatro cuando la ciudad adoptó el gusto por los espectáculos de gladiadores. Había entradas en ambos extremos del anfiteatro. Las dos primeras gradas se sustituyeron por un muro para protegerse de los animales salvajes de la arena. El túnel que recorrían tanto bestias como gladiadores daba la vuelta a la arena, a diferencia del túnel del Coliseo de Roma que estaba bajo el anfiteatro. En el sótano y los pasillos se alojaban los gladiadores y los animales y había elevadores que daban a las compuertas del centro de la arena. Como el teatro original estaba al borde del barranco, no se pudo hacer la ampliación en forma de círculo perfecto. En lugar de eso, tenía una forma ovalada debido a la unión entre los semicírculos. Esta disposición ofrecía una visibilidad excelente desde las gradas. El equipo decidió crear un teatro perfectamente circular por motivos técnicos y usó la estructura de un teatro romano como referencia. Bienvenido a la Acrópolis de Cirene. La Acrópolis de Cirene, situada en el extremo occidental, era más pequeña que la de Atenas, aunque su emplazamiento elevado le permitía proteger toda la ciudad. A la entrada había una única puerta flanqueada por dos torres. Una inscripción todavía legible informa de que la muralla y la ciudadela fueron restauradas en tiempos de Augusto. En las excavaciones se han desenterrado un número importante de estatuillas, entre ellas una de Berenice, hija de Magas, rey de Cirene y hermanastro de Ptolomeo II. En la torre noreste hay un santuario compuesto por dos pequeños templos con un vestíbulo y un altar que se cree que estaba consagrado a Serapis e Iset. Cuando se excavaron estos templos se encontraron señales de daño por incendio, a pesar de que no hay indicaciones sobre cuándo pudo haberse producido.
En el siglo XX se levantó una fortificación con el objeto de defenderse de un ejército invasor. Los antiguos restos de casas romanas quedaron completamente cubiertos y los arqueólogos no han podido excavarlos todavía. Bienvenido a la Arena de Gladiadores. Aunque las peleas de gladiadores no existieron en Cirene hasta más adelante, el equipo decidió introducir una arena por dos motivos. Primero, por considerar que era importante retratar ese aspecto de la vida romana, y segundo, porque añadía un elemento interesante al juego. Los primeros gladiadores que compitieron eran prisioneros de guerra. Era un espectáculo violento en el que combatían hombres y bestias salvajes que duró cerca de 1000 años. Al final, hubo voluntarios que se ofrecían a luchar en busca de fama y fortuna. Los guerreros más hábiles elevaron la calidad del espectáculo. Así nació el oficio de gladiador. Los luchadores tenían un contrato con el amo de gladiadores y comían, entrenaban y dormían en barracones. Los gladiadores se separaban en dos categorías, guerreros de armadura ligera o pesada, cada una con su equipo y armas específicos. Los organizadores solían enfrentar a las dos facciones favoritas del público. Los eventos estaban bien organizados. Las luchas contaban con música de fondo y eran supervisadas por un árbitro. La muerte, ya fuera durante el combate o por veredicto, no era el único destino posible para el perdedor. Muchos ganaban la libertad por su buena actuación y se convertían en verdaderas celebridades. Bienvenido a Exportaciones de Cirene. La fuente principal de ingresos en Cirene era el cultivo y exportación de la amapola y el silfio. Aunque también se exportaba el aceite de opio, no sabemos mucho acerca de su cultivo. Sin embargo, sí que hemos podido conocer detalles sobre el cultivo del silfio.
El silfio, con su flor amarilla, era considerado un regalo de los dioses. Solo crecía en esta región cercana al Mediterráneo, y la exportación, a precios de artículo de lujo, era tan importante para la economía cirenaica que incluso aparecía representado en su moneda. De la raíz del silfio se extraía una resina, usada por griegos y romanos en medicinas para calmar la tos, bajar la fiebre y tratar indigestiones, entre otras virtudes. También servía como anticonceptivo. Es mencionado en varios platos de una recopilación de recetas del siglo IV antes de la era común, entre ellas una forma de preparar el flamenco. La alta demanda, la sobreexplotación y un posible cambio climático contribuyeron a la extinción del silfio. La última mención al silfio data del siglo IV y a día de hoy no se ha identificado el menor vestigio de esta planta.